¿Cómo están, amigos? Pues vámonos rápido a este video porque te voy a enseñar cómo hemos hecho el escoplo para las patas de esta silla, tanto en la parte de la cabeza como en los costados. Ya hemos visto en otros videos anteriores cómo hemos hecho estos escoplos con una broca normal para fierro. También ya hemos visto cómo hemos hecho con nuestras brocas que nos dejan la caja cuadrada, y también incluso lo hemos hecho con el router. Hoy te voy a enseñar algo un poquito diferente para que conozcamos otro proceso, una adaptación interesante que he hecho. Si tú quieres verla, pues quédate hasta el final de este video. Bien, antes de comenzar, vamos a ver qué broca es la que vamos a ocupar. Esta que tengo en la mano es una broca para perfilar, con valero obviamente. Y tiene, pues, son 2 pulgadas las que podemos perfilar con esta broca. Lo particular que tiene es que es de 3 filos. ¿Sale? Y salen muy buenas estas brocas. Pero la que vamos a ocupar para escoplear es esta que tengo aquí. Esta broca también era una broca de perfilar. Vean, aquí se puede ver que he cortado la parte donde iba el valero. Y la particularidad es que vean, la punta o la pastilla de tuxteno sobresale un poquito. Entonces, pues eso me va a permitir que pueda yo pues escoplear. Esto obviamente también se puede hacer con una broca recta normal. Yo he escogido esta, bueno, he adaptado esta porque pues me da 5 centímetros de profundidad en un escoplo. Entonces también puedes conseguir la broca recta larga como esta y también te va a funcionar, pero yo voy a ocupar en esta ocasión esta broca. ¿Sale? Es una adaptación, digamos, porque pues no es una broca para este propósito, y regularmente pues este tipo de broca pues se ocupa en el router. Esta ocasión nosotros lo vamos a hacer aquí en el escoplo, en nuestra sierra de mesa. ¿Sale? Entonces voy a poner la broca y ya les platico un poquito sobre la técnica que vamos a ocupar en el uso de esta broca para hacerles las cajas. Entonces ahí mira, incluso ahí tengo este clavo de tope para cuando vaya yo a hacer mi caja de espiga. Ahorita ya nada más la voy a apretar, pero la profundidad que quiero en esta ocasión pues son 1 pulgada o 2.5 centímetros de profundidad. ¿Sale? Voy a apretarla y ya hablamos un poquito sobre la técnica. Bien, ya que tenemos nuestra broca perfectamente apretada, ahorita vamos a echar a andar nuestra máquina, pero van ustedes ahorita a ver, no se los puedo explicar con la máquina encendida porque ya no me escucharían, pero la técnica que voy a ocupar es, por ejemplo, en este que tengo la marca donde quiero la caja, y regularmente pues lo que haríamos es poner nuestra pieza, empujar, como lo hacemos con la broca que es para fierro. Como tiene la punta, empujamos y vamos haciendo los hoyos para después hacer este recorrido y terminar el escoplo. Al usar esta broca, lo que vamos a hacer es, para ayudar un poquito a que pueda entrar la broca en la madera, vamos a pasar nuestra pieza un poquito del lado así, vean, según la marca que tenemos en el escoplo, y después haremos lo contrario de este modo, y iremos haciendo este juego hasta llegar al tope y lograr la profundidad de nuestro escoplo o de nuestra caja para espiga. ¿Sale? Entonces ya que les expliqué, veamos cómo lo hacemos, ¿vale? Y entonces vamos a comenzar con esta pieza. Vean, ahí están las marcas del largo que quiero que tenga esta caja, y vamos a apoyar nuestra pieza perfectamente sobre la mesa y hacer el movimiento que les decía, diagonal a la broca, para hacer el recorrido de largo de la caja y luego al contrario. Vamos a repetir el procedimiento hasta lograr tener la profundidad necesaria para nuestra caja. Lo mismo podemos hacer ahora por la cabeza de esta pieza, de este peinazo. En este caso es una pata de silla. De igual manera pasamos diagonal el corte de la broca y terminamos el escoplo. De esta manera nos va a quedar. Voy a traer otra pieza aquí para que vean la unión que llevará, porque esto es el brazo y la pata de la silla que estamos armando. Ahí la pueden ustedes ya ver, ¿sale? Esto llevará una espiga adicional o una espiga falsa que fabricaremos más adelante. Bien, pues voy a tratar de cambiar el ángulo de la cámara para que puedan ver desde otro punto
cómo es que hacemos el movimiento para poder hacer o para poder lograr hacer esta caja con esta broca recta de round. Vean ustedes el movimiento que hacemos para lograr la profundidad necesaria, y ahí tenemos ya nuevamente otro ángulo de cómo queda ya la caja para recibir la espiga. Como pueden ustedes ver, es algo sencillo, pero quería un video para explicarles este procedimiento y lo sencillo que resulta hacer las cajas con este método. Ya después de tener todos nuestros peinazos con estas cajas para recibir una espiga en todas las patas, peinazos y brazos para la silla que estamos habilitando, así es como nos quedan. Si tú quieres ver el demás proceso interesante sobre la fabricación de esta silla, que es la silla Ibiza, pues ya en un video anterior les he dejado el paso a paso. Listo amigos, pues esta es otra manera de hacer las cajas o las escopleaduras para recibir la espiga en los peinazos de estas sillas. Algo nuevo que hemos aprendido el día de hoy. ¿Te ha gustado nuestro video? Por favor regalarnos un like, compártelo para que más gente lo pueda ver. No se te olvide dejarme tus comentarios. Yo como siempre te dejo 2 recomendaciones de videos, son videos muy interesantes para que los puedas checar. Yo te veo en el siguiente video.